Imagina despertarte un día y descubrir que tu trabajo no es solo ayudar a las personas, sino impedir que algo invisible entre en nuestro mundo. Me llamo Gabriel Terretti, soy demonólogo de la Iglesia Católica. Sí, eso significa que paso mis días lidiando con el tipo de cosas que solo se ven en pesadillas o en películas que tus padres te obligan a pagar. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que encontré cuando empezaron a aparecer esas 5 reglas extrañas. Reglas simples pero aterradoras del tipo: no veas la televisión después de medianoche, apaga siempre las velas rojas, y esta es real. Huye si un niño te pregunta el nombre de su amigo imaginario. Al principio, nadie entendía nada, pero pronto me di cuenta de que esas reglas aparecían antes de que sucediera algo extraño. Empezaron a aparecer en lugares completamente diferentes del mundo, todas iguales, como si alguien o algo estuviera intentando enseñar lo mismo a todo el mundo. Pero cuanto más seguían las reglas, más empezaba el mundo a comportarse de forma extraña. Los reflejos dejaban de imitar nuestros movimientos. Las televisiones mostraban cosas que aún no habían sucedido. Los niños sabían nombres que nadie había dicho en voz alta. Y fue entonces cuando empecé a sospechar tal vez las reglas no nos están protegiendo, tal vez nos están preparando para dejar entrar algo. Si crees que todo esto es solo una historia, piénsalo bien antes de dejar la televisión encendida esta noche, o antes de responder cuando alguien llame 3 veces a tu puerta y no diga nada. Porque a veces, el peligro no está en lo que ves, sino en lo que crees que estás viendo. Y si quieres descubrir hasta dónde llega esta historia y qué está pasando realmente detrás de las reglas, inscríbete aquí, porque la próxima regla puede ser sobre ti. Me llamo Gabriel Terretti y soy un sacerdote del Vaticano, pero no un sacerdote cualquiera. Mi trabajo consiste en lidiar con cosas extrañas, inexplicables y aterradoras. Soy demonólogo y, al contrario de lo que muchos imaginan, mi día a día no está lleno de cruces voladoras, cabezas giratorias y voces guturales que resuenan por los pasillos de la iglesia. De hecho, paso la mayor parte del tiempo en oficinas frías, iluminadas por luces blancas, leyendo informes escritos a mano, analizando fotos borrosas y escuchando grabaciones que casi nadie más puede oír hasta el final. Es un trabajo solitario, a veces monótono, pero siempre con un toque de desconfianza en el aire. Pero ese día todo cambió, y lo supe incluso antes de que el cardenal abriera la boca. Me llamaron urgentemente a la oficina del cardenal de Santo, un hombre conocido por ser firme, siempre tranquilo, alguien que rara vez muestra emoción, pero ese día había algo roto. En su mirada, cansado, sombrío, como si llevara un secreto muy pesado, me esperaba con una pila de carpetas sobre la mesa. Eran carpetas sencillas, pero cada una de ellas llevaba un sello rojo que nunca había visto en todos mis años de servicio. Me miró sin sonreír y solo dijo: Padre Gabriel, el mundo está cambiando, y no para mejor. Empujó la primera carpeta hacia mí. Era el caso de una familia en Estados Unidos, según el informe de la policía. El padre llamó al 911 en estado de pánico, diciendo que la televisión de la casa estaba emitiendo programas que aún no se habían emitido, detalles del futuro, previsiones meteorológicas, noticias, incluso conversaciones que aún no habían tenido lugar. Los policías los encontraron escondidos en el sótano, aterrorizados, jurando que el aparato había mostrado cosas que nadie debía ver. Pero lo que más me llamó la atención no fue la televisión, fue lo que venía con ella: una tarjeta plastificada con 5 reglas que parecían tontas a primera vista, pero que todos allí seguían como si sus vidas dependieran de ello. ¿Qué eran esas reglas? ¿Por qué estaban apareciendo en lugares tan diferentes? Cuando volví a mirar al cardenal, vi algo que nunca antes había notado en él: el miedo. No era un miedo cualquiera. Era el tipo de miedo de quien sabe que algo invisible se acerca, algo antiguo, algo que escapa incluso a las palabras. Estas reglas están apareciendo en casos de todo el mundo, dijo, con voz casi susurrante. No tienen sentido con lo que hemos estudiado, pero todas las personas que las siguen vivas, las que las ignoran, desaparecen. En ese instante mi corazón latía con fuerza, porque, aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, sabía una cosa: ansí, esas reglas eran reales, y todo indicaba que lo eran. Entonces, estábamos ante algo que superaba todo lo que la iglesia había enfrentado hasta entonces, y, de alguna manera, yo había sido elegido para descubrir lo que eso significaba. Y, lo que era más importante, de dónde venía, aún ese mismo día. Con la tarjeta plastificada en las manos, me senté en la pequeña capilla, junto a la oficina del cardenal. La luz de las velas titilaba suavemente, y el silencio allí parecía pesar más de lo normal. Necesitaba calma para releer lo que tenía
Delante, 5 reglas, solo 5, sin explicación, sin símbolos extraños, sin firma, solo 5 frases escritas en letras negras, espaciadas, como si hubieran sido impresas por una máquina común. Pero a medida que mis ojos recorrían cada línea, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí, como si cada palabra supiera que estaba siendo leída, como si no se tratara solo de instrucciones, sino de una advertencia. La primera decía: no veas la televisión después de medianoche. Directa, simple, casi tonta, pero ¿por qué no? La televisión no es un objeto maldito, no es un portal mágico, o al menos no debería serlo. La segunda: si oyes golpes en la puerta, cuenta cuántos son, si son impares, no abras. Esta me dio escalofríos, porque me hizo imaginar la escena en estar solo, escuchando golpes lentos en medio de la noche y teniendo que hacer cálculos para decidir si vives o mueres. La tercera: antes de salir de cualquier habitación, mira tu reflejo en el espejo. Aquí mi mente empezó a tropezar. Mirar el espejo. ¿Por qué? Buscando qué. ¿Qué pasa si no miras? La cuarta era quizás la más enigmática. Las velas rojas deben apagarse inmediatamente. ¿Y si alguien las enciende por error? ¿Y si forman parte de un ritual común? ¿El problema está en la vela o en lo que atrae? Pero fue la quinta la que más me inquietó. Si un niño pregunta el nombre real de su amigo imaginario, abandona inmediatamente el lugar. Esa frase me impactó profundamente. Los niños tienen amigos imaginarios todo el tiempo, ¿no? Y es natural, dicen los psicólogos, pero algo en esa instrucción daba a entender que no siempre son imaginarios. Y, lo que es peor, a veces tienen nombres que no deben ser recordados. Cerré los ojos por un momento. No era solo superstición. Esas reglas eran diferentes. Tenían presencia, no te obligaban, pero te dejaban con la impresión de que, si las ignorabas, algo vendría a cobrarte, y rápido, a medida que revisaba los demás casos en las carpetas. Me di cuenta de que esas mismas 5 reglas aparecían, en diferentes lugares del mundo, en diferentes idiomas, pero siempre exactamente iguales. La tarjeta aparecía de la nada en el cajón de una oficina, en el bolso de una señora, en la mochila de un estudiante, pegada detrás de un espejo. Nadie sabía de dónde venían, y nadie podía recordar el momento exacto en que las encontraron. Era como si siempre hubieran estado allí, y aún más extraño, a todos los que decidían obedecerlas, sobrevivían. No ilesos, pero vivos. Los que las ignoraban, desaparecían, morían, o peor aún, dejaban de ser ellos mismos. Fue entonces cuando comprendí que no importaba si esas reglas parecían tontas. No eran sugerencias, eran límites, hilos muy finos, que separaban nuestro mundo de algo que intentaba, poco a poco, infiltrarse. Como grietas en un espejo a punto de romperse, y por extraño que pareciera, mi misión era descubrir quién o qué estaba intentando entrar por las rendijas, y por qué, de todas las señales posibles, eligió esas 5 reglas para alertarnos. Después de comprender que esas 5 reglas no aparecían por casualidad, comencé a sumergirme de verdad en los archivos que el cardenal me había dejado, y con cada nueva carpeta que abría, mi corazón se aceleraba un poco más. Ya no era un caso aislado, no se trataba solo de una familia asustada por la televisión en Milwaukee. Eran decenas, luego cientos de casos, todos diferentes, pero unidos por un hilo invisible, la aparición inesperada de las mismas reglas y acontecimientos que desafiaban toda lógica. En Phoenix, Arizona, una señora viuda comenzó a recibir llamadas en su teléfono fijo. Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero esas llamadas solo se producían cuando su nieto tocaba el violín en el salón. El teléfono sonaba exactamente en la tercera nota de cada canción, y cuando ella contestaba, ¿era la voz de su marido fallecido hablando con ella? No, era una grabación, era él. Sabía cosas que solo ellos dos sabían, cosas que nadie podría imitar. La primera regla apareció escrita a mano, dentro del estuche del violín. En Dublín, un librero empezó a notar que algunos clientes compraban libros que no existían en su tienda. Iban directamente a estanterías vacías, cogían volúmenes invisibles y entregaban billetes extraños en el mostrador Dinero di Países, que ya ni siquiera existen. Cuando empezó a sospechar que se estaba volviendo loco, encontró la tarjeta con las reglas escondida entre las páginas de un diccionario. En São Paulo, Brasil, un sacerdote contó algo que me dejó helado. Las campanas de la iglesia sonaban religiosamente cada hora, pero siempre a las 3 de la madrugada, silencio absoluto, y durante ese único momento de pausa, los vecinos salían de sus casas, sin decir una palabra, y se quedaban parados frente a la iglesia, mirando hacia arriba, como si esperaran algo, como si algo los hubiera llamado. Luego regresaban a sus casas sin recordar por qué. La regla número 3 apareció pegada en la campana del campanario. También hubo casos menores, pero igualmente extraños.
un niño que dibujaba personas sin rostro diciendo que eran las visitas de mañana, un hombre que soñaba con anuncios de televisión de productos que solo saldrían al mercado 2 meses después, una joven que vio su propio reflejo cerrar los ojos antes que ella. En cada uno de estos episodios, en algún momento de la historia, aparecía la tarjeta con las 5 reglas, siempre de la nada, siempre idéntica, siempre demasiado tarde para evitar el primer susto. Pero de alguna manera, aún a tiempo para impedir lo peor, era como si esas reglas fueran una respuesta automática. De la realidad, una barrera de emergencia que se activaba cada vez que algo empezaba a salirse de su sitio. No eran señales religiosas, ni profecías claras. Eran avisos, secos, prácticos, casi mecánicos, y aunque fueran diferentes de lo que la Iglesia entendía tradicionalmente como obra del mal, el mal estaba ahí, solo que actuaba de forma más sutil. No eran posesiones, ni maldiciones, sino distorsiones, como si otra realidad estuviera tratando de superponerse a la nuestra, poco a poco, probando las grietas con el toque de dedos. Invisibles, y en todas partes, una cosa era segura. Todo comenzaba con algo pequeño, un detalle, un sonido fuera de lugar, un reflejo erróneo, un objeto fuera de su sitio. Y entonces aparecía la tarjeta, siempre con las mismas palabras, siempre, con el mismo tono silencioso de desesperación, como si alguien, o algo, estuviera intentando enseñarnos a sobrevivir, o tal vez solo prepararnos. Cuanto más leía, más claro lo veían esas reglas, por extrañas que parecieran. No estaban ahí para ser ignoradas, no eran sugerencias ni supersticiones baratas, eran lo que separaba a las personas de lo que había al otro lado. Y cada vez que alguien decidía tomárselas a broma, ocurría algo terrible. Recuerdo el caso del Sr. Tanaka, en Tokio. Un hombre metódico, ingeniero, acostumbrado a vivir según la lógica. Cuando los muebles de su apartamento comenzaron a moverse solos durante la noche, sin ruido, sin rastros, solo cambios sutiles en la disposición, pensó que era sonámbulo, o tal vez estaba demasiado cansado para darse cuenta de lo que hacía. Entonces, un día, al despertarse, encontró la tarjeta con las reglas sobre la mesa de la cocina, como si alguien, o algo, la hubiera dejado allí a propósito. Pero no se lo tomó en serio, se rió, tiró la tarjeta al cajón, y decidió, casi como un desafío, romper la primera regla, esa noche. Se sentó frente al televisor exactamente a medianoche y se quedó allí, mirando la pantalla. Los vecinos dijeron que al principio lo oyeron reír, una risa live, como quien ve un programa divertido, pero luego la risa se convirtió en un grito. Y luego, silencio, cuando la policía derribó la puerta. Estaba sentado, con los ojos abiertos, completamente inmóvil. Llevaba muerto al menos 16 horas. Según los forenses, la televisión, aunque estaba desconectada, mostraba una grabación. Imposible. El propio Sr. Tanaka, viendo la televisión, hasta el momento de su muerte, se repetía en bucle, como si la imagen estuviera más viva que él. Otro caso que me impactó fue el de la doctora Patricia Wilson, una psiquiatra muy respetada, de Melbourne, escéptica hasta el extremo. No creía en nada que no pudiera medirse o demostrarse. Cuando 3 pacientes describieron sueños en los que ella aparecía como una figura extraña, que hablaba con la voz de otra persona, lo descartó como histeria colectiva, pero todo cambió cuando encontró la tarjeta con las reglas en medio de sus archivos, la ignoró, rompió la regla número 3, no comprobó su reflejo antes de salir de la sala de consultas. Según su secretaria, algo andaba mal con ella cuando regresó del baño. La forma en que caminaba, la forma en que inclinaba la cabeza, como si estuviera usando su cuerpo, pero no fuera realmente el suyo. Comenzó a olvidar los nombres de colegas que conocía desde hacía años, y esa misma noche, su marido la encontró, parada en el dormitorio, mirando al espejo. Él le preguntó qué hacía allí, y ella respondió con una sonrisa demasiado grande, con demasiados dientes. Estoy buscando, pero no puedo verme. Por la mañana, estaba muerta, el espejo, hecho añicos, y entre los fragmentos, una frase escrita con trazos finos. Se olvidó de mirar. Estos casos se repetían con pequeñas variaciones, pero el patrón era el mismo. Al romper una regla, cualquiera, abría la puerta a algo, y lo que entraba no era exactamente visible, no como un monstruo o una sombra, era algo que imitaba, que se insinuaba, que se instalaba, un tipo de presencia que no grita, sino que se adapta, que no invade con fuerza, sino con silencio, algo que aprende. Y lo más aterrador de todo, es que parecía gustarle cuando la gente creía que sabía más que ella. Fue entonces cuando comprendí que las reglas, aunque parecieran arbitrarias o sin sentido, estaban ahí como barreras de contención, como si la propia realidad, ante una amenaza silenciosa, nos susurrara al oído: sigue esto, no preguntes,
solo obedece. Porque al otro lado había algo esperando el primer tropiezo, y no importaba cuánta fe tuvieras, cuántos años de estudio o cuánto dudaras, romper una regla era como abrir la puerta y decir, entra. Y después de eso, nadie salía igual, pero lo que más me asustaba era saber que, a pesar de todo ese terror en los archivos, el siguiente paso de mi misión era mirar a los ojos a quienes aún seguían las reglas, porque necesitaba saber que veían exactamente esas personas y que era exactamente lo que intentaban mantener alejado. No tenía ni idea de lo que me esperaba cuando embarqué en ese vuelo a Milwaukee. Durante las 4 horas de viaje, releí cada detalle del caso decenas de veces, tratando de armar un rompecabezas, cuyas piezas parecían cambiar de forma cada vez que parpadeaba. La familia Kowalski era, hasta hacía poco, absolutamente normal. Jim, el padre, trabajaba en una fábrica de papel. Marie, la madre, era profesora de jardín de infancia. Tenían 2 hijos, Ana de 12 años y David, de 8. Ninguno de ellos tenía antecedentes de problemas psiquiátricos, ninguna conexión con el ocultismo, ningún comportamiento fuera de lo normal, hasta que la televisión de la casa empezó a mostrar el mañana. El barrio donde vivían parecía demasiado tranquilo, como si quisiera ocultar cualquier rastro de perturbación detrás de las vallas bien cuidadas y los céspedes verdes. Cuando Lick, ni siquiera tuve que tocar el timbre. Jim abrió la puerta en cuanto subí los escalones del porche. Estaba pálido, con profundas ojeras, y parecía cargar con el peso de alguien que no duerme bien desde hace meses. Padre Torretti, le estábamos esperando, dijo, como quien espera no una ayuda, sino una última esperanza. El interior de la casa parecía normal, cuadros en las paredes, olor a café, juguetes en un rincón de la sala, pero había un detalle imposible de ignorar. La television, una pantalla grande y moderna, estaba girada hacia la pared y desconectada de la toma de corriente, como si no fuera solo un electrodoméstico, sino una criatura dormida a la que no se atrevían a despertar. María apareció enseguida y explicó, desde que encontramos la tarjeta con las reglas, no dejamos que nadie se acerque a ella. Fue entonces cuando vi a Ana, sentada a la mesa de la cocina, haciendo los deberes. Había una extraña tranquilidad en su rostro, como si ya estuviera demasiado acostumbrada a cosas que nunca deberían formar parte de la infancia. Cuando me acerqué, miró por encima del cuaderno y me preguntó con total naturalidad, ¿ha venido por el hombre de la televisión? Eso me paralizó por un instante. Jim y Mary intercambiaron una mirada tensa, pero no dijeron nada. Me agaché cerca de la niña y le pregunté, ¿qué hombre? Ana. Ella frunció el ceño, como tratando de recordar un detalle muy difícil de explicar. Aparece en la pantalla, incluso cuando la televisión está apagada. A veces lo veo en el reflejo del cristal. Es como nosotros, pero al revés. Lleva la misma ropa, pero del revés. Saluda con la mano, pero con la mano equivocada. Se me puso la piel de gallina, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con la misma naturalidad con la que se habla de un compañero de colegio. Y luego añadió, aparece todos los días, a las 3:15, es la hora a la que llego del colegio, siempre me está esperando, pero yo nunca le devuelvo el saludo. Mamá dice que no hay que hablar con extraños, ni siquiera con los de la televisión. Me senté con la familia esa noche. Esperé con ellos a que llegara la hora señalada. A las 11:45 de la noche, todos subieron a sus habitaciones, como hacían todas las noches desde que las reglas habían entrado en sus vidas. Yo me quedé en silencio en la planta baja, y cuando el reloj marcó medianoche, aunque la televisión estaba desconectada, el sonido comenzó. Primero un sutil silbido, luego voces conocidas. Reconocí mi propia voz, como si estuviera escuchando una grabación de la conversación que había tenido con Jim horas antes. Pero había una diferencia. En esa versión, yo nunca había llegado a la casa, y Ana hablaba con el hombre de la televisión. No me atreví a mirar la pantalla, regla número 1, pero me senté allí, escuchando todo, con el estómago revuelto y la certeza de que esa familia no solo estaba lidiando con un aparato roto, o con alucinaciones colectivas. Estaban viviendo junto a una ventana a otra realidad. Algo observaba, algo aprendía, y tal vez algo esperaba. Pacientemente el momento adecuado para cruzar. A la mañana siguiente, la luz entraba por la ventana de la cocina, como si nada hubiera pasado. Pero los ojos de Jim estaban hundidos y su voz, cuando me ofreció café, parecía más ronca que él. Día anterior. ¿Lo has oído, verdad?, preguntó. Solo asentí con la cabeza. Dejó la taza sobre el fregadero, respiró hondo, y dijo casi como quien confiesa un pecado, lo que mostraron ayer en la televisión. No era solo nuestra conversación, era lo que habría pasado si usted no hubiera venido. Quiso una pausa, y en la grabación, Ana hablaba con el hombre de la televisión. Nos quedamos en silencio durante un rato, el ruido lejano de una cortadora de césped,
rompía la quietud de la casa, como si fuera el mundo siguiera siendo el mismo, pero los dos sabíamos que no era así, porque la televisión, aunque estaba apagada, mostraba posibilidades, realidades alternativas, futuros diferentes. No era solo un aparato maldito, era una ventana, o tal vez un espejo torcido, que revelaba lo que podría ser, lo que podría haber sido, y lo que nunca debería suceder. Pasé 3 días más en casa de los Kowalski, documentando cada detalle, tratando de entender las reglas desde una nueva perspectiva. Esas 5 instrucciones no eran solo medidas de seguridad, eran filtros frágiles, vallas alrededor de una realidad que estaba siendo invadida no con fuerza, sino con astucia. Cada día, Ana veía al hombre de la televisión reflejado en la pantalla, y él no cambiaba, siempre la misma sonrisa torcida, siempre el mismo saludo invertido, y siempre, a las 3:15 de la tarde, en el momento en que ella cruzaba la puerta principal, David, el hermano menor, parecía menos afectado, pero había algo en el que me inquietaba. Los niños tienen una sensibilidad que los adultos pierden. Una noche, cuando la familia ya se había subido a dormir, apareció en la sala con un osito de peluche en los brazos, se sentó a mi lado en el sofá, con esa tranquilidad inocente, y me preguntó: «Padre, ¿quieres conocer a mi amigo imaginario?». Sonreí levemente, tratando de mantener la calma, y le pregunté el nombre de su amigo. «Su verdadero nombre es Gabriel», respondió. Se me heló la sangre, mi propio nombre, el mismo nombre que figuraba en los archivos del Vaticano, en los documentos de identidad, en los expedientes sellados que yo mismo había revisado. Me miraba con ojos tan puros, sin saber el impacto de lo que acababa de decir, pero yo sí lo sabía. Eso era el cumplimiento de la 5ª regla, y la única instrucción para esa situación era clara y definitiva. Al salir del lugar, inmediatamente subí las escaleras, me despedí de la familia con un nudo en la garganta y tomé el primer vuelo de regreso a Roma. No Mayer atrás. Había visto suficiente. El hombre de la televisión no era una presencia cualquiera, era un molde, un intento de aproximación, una figura del otro lado, tratando de encontrar brechas para hacerse real, y ahora, de alguna manera, sabía mi nombre. O peor aún, lo estaba usando. Durante el vuelo de vuelta a Roma, apoyé la cabeza en la ventanilla e intenté, en vano, ordenar mis pensamientos. Era como intentar juntar hojas sueltas durante una tormenta. Lo que antes parecía solo una anomalía espiritual aislada, ahora se revelaba como parte de algo mucho más grande, más inteligente, más antiguo, y, tal vez, más personal de lo que me gustaría admitir. El inocente comentario de David, ese nombre pronunciado con tanta naturalidad, resonaba en mi mente como una maldita campana. Su verdadero nombre es Gabriel. Y no podía dejar de preguntarme, ¿y si no se había inventado ese nombre? ¿Y si lo había oído en alguna parte? O peor aún, ¿y si alguien se lo había susurrado al oído? El regreso al Vaticano fue silencioso. El sol aún no había salido cuando atravesé los pasillos de piedra, sumido en mis pensamientos. Pero fue solo cuando me vi solo, dentro de mi habitación, frente al espejo empañado por el frío de la madrugada, que comencé a sentir el verdadero peso de todo aquello. Me acerqué lentamente. El espejo estaba allí, como siempre, fijado en la pared sobre el lavabo. Pero había algo en mi reflejo que no me convencía. No era exactamente que algo estuviera mal, era que algo estaba casi bien. Y ese, casi, era insoportable. Me puse el collar de cura que uso desde hace años. Pero en el reflejo, durante una fracción de segundo, me pareció ver un cuello rojo, un trazo sutil, como si estuviera vestido con ropas de cardenal. Parpadeé, desapareció, seguí mirando. En el espejo, mi expresión era serena, pero aquí, mi frente sudaba frío. Empecé a observarme con detalle la forma en que inclinaba la cabeza, cómo parpadeaba, cómo respiraba. Todo estaba ahí, pero parecía ensayado, como si alguien me hubiera estudiado durante mucho tiempo y ahora estuviera interpretando mi papel. Fui al espejo más grande del pasillo y lo intenté de nuevo. Esta vez vi algo peor. Por un breve instante, el reflejo sonrió. Yo no. Mis labios permanecieron inmóviles, pero ese otro yo, al otro lado del cristal, sonrió con mi boca. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero suficiente para dejar claro que sabía que yo estaba empezando a darme cuenta. Y entonces sentí algo que nunca había sentido antes, ni siquiera en los exorcismos más intensos o en las investigaciones más oscuras, a la sensación de que estaba siendo sustituido. De dentro hacia afuera, de vuelta en la oficina del cardenal Loconti Todú, la televisión de la familia, la voz de la niña, el reflejo que sonreía solo, el niño que pronunció mi nombre como si fuera parte de un juego invisible. El cardenal no reaccionó con sorpresa, al contrario,
Solo asintió con gravedad. Por eso necesito mostrarte lo que hemos encontrado, dijo. Y una vez más, se abrió una carpeta ante mí. Pero esta vez no era un nuevo caso. Era un pedazo de historia. Y eso era lo que me esperaba a continuación al descubrir que esas reglas, esos reflejos, esas copias, no eran recientes. Llevaban con nosotros mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros imaginaba. El cardenal deslizó la carpeta hacia mí con un cuidado que parecía casi ceremonial. Era más antigua que las demás, el papel tenía manchas, el cierre de cordón estaba gastado y desprendía un fuerte olor a tiempo pasado, a madera vieja, tinta seca y tinta de pergamino. Esto se encontró en los archivos secretos, en la colección Bura, dijo sin apartar los ojos de mí, fecha de 1503. Abrí el contenido con cautela. Dentro había una sola página manuscrita, en latín, con letras cuidadosas y un borde decorado en rojo oscuro. En la parte superior 5 frases cortas, y sin siquiera traducirlas, ya sabía lo que decían. Eran las reglas, las mismas, exactamente las mismas. Se me revolvió el estómago. Aquello no era un fenómeno moderno, ni un fallo reciente de la realidad. Aquello llevaba siglos sucediendo. Probablemente desde mucho antes de la invención de la televisión, la electricidad, o incluso la imprenta. Las reglas no estaban surgiendo, estaban reapareciendo, y lo que era peor, estaban siendo recordadas. Como una defensa inconsciente de la humanidad, cada vez que algo intentaba invadir nuestra estructura del mundo. Why, Hayams, continuó el cardenal, no es solo este manuscrito. Empezamos a cruzar referencias y símbolos con otros textos de las bibliotecas más antiguas, crónicas medievales, anotaciones de alquimistas renacentistas, gelatus y epidemias antiguas. Cada vez que el mundo parecía perder el eje, peste, guerra, colapso religioso, esas reglas surgían, y no siempre estaban en tarjetas plastificadas, a veces, en piedra, otras, grabadas en madera, dibujadas en las paredes de cuevas, siempre con las 5 instrucciones, siempre idénticas, como una respuesta automática que parecía emitir el propio tejido de la realidad. Eso lo cambiaba todo. La amenaza no era nueva, la diferencia ahora era que se acercaba más rápido. Con cada ciclo, parecía aprender más, infiltrarse mejor. Era como si estuviéramos viviendo la última repetición de algo que ya había sucedido tantas veces antes, pero que nunca se había comprendido a tiempo. Solo que ahora nos estábamos dando cuenta, quizás demasiado tarde. Cogí el manuscrito y lo llevé a la ventana. La luz de la mañana incidió sobre el papel envejecido y reveló un detalle oculto. Un símbolo en relieve, como un sello presionado con firmeza, era un círculo con una grieta en el centro. Una hendidura, como una puerta entreabierta, o un espejo a punto de romperse. Cerré los ojos por un segundo. La sensación era la misma que cuando uno sabe que ha olvidado algo muy importante, pero no consigue recordar que, como sé la verdad, estuviera dentro de nosotros, pero hubiera sido enterrada profundamente durante demasiado tiempo, y ahora, por primera vez en siglos, comenzaba a emerger. Solo que yo aún no tenía ni idea de hasta dónde llegaría, pero estaba a punto de descubrirlo, porque lo que el cardenal me mostró a continuación no procedía de Europa. Procedía de culturas antiguas que ni siquiera se conocían entre sí. Sin embargo, todas ellas tenían las mismas 5 reglas, y todas, sin excepción, sabían que algo estaba intentando entrar. Con los registros antiguos en mis manos, comencé a cruzar información con otros sectores del Vaticano. Hablé con expertos en historia, antropólogos religiosos, traductores de lenguas muertas. Fue entonces cuando conocí al padre López, un discreto estudioso, apasionado por las religiones precolombinas, que trabajaba en silencio en los sótanos del archivo histórico. Fue él quien me buscó Wainoa Reeves, en una noche que nunca olvidaré. Eran casi las 2 de la madrugada, y yo estaba sumergido hasta el cuello en textos latinos sobre plagas medievales cuando entró cargando algo envuelto en tela negra. «Tienes que ver esto», dijo, con los ojos muy abiertos para alguien tan acostumbrado al pasado. Puso sobre la mesa una tabla de piedra verdosa, tachonada de símbolos tallados con precisión maya, 9 siglos atrás, jade puro. Los símbolos esculpidos allí eran limpios, circulares, casi elegantes, pero cuando señaló la secuencia principal, se me secó la garganta. Eran 5 signos, y aunque no entendía el idioma, aunque nunca había estudiado esa cultura en detalle, supe lo que significaban. Eran las 5 reglas. Una vez más, no es solo europeo, dijo él. Estos patrones aparecen en códices aztecas, papiros egipcios, pergaminos budistas en el Tíbet. La estructura de las frases cambia. El lenguaje se adapta a la época, pero la esencia es idéntica. Siempre son 5 instrucciones, todas con función protectora, como si el mundo entero, incluso en épocas y lugares sin contacto entre sí, hubiera recibido la misma advertencia. La imagen que esto construía en mi mente era tan imposible como inevitable.
No estábamos ante una manifestación religiosa, ni ante un acontecimiento regional, ni ante una aberración moderna. Estábamos ante un patrón planetario, algo que atravesaba milenios, continentes, idiomas y creencias. Una misma fuerza intentando penetrar en nuestra realidad en diferentes momentos de la historia. Y una misma respuesta, estas 5 reglas, ofrecida como única forma de defensa. Pero había algo más, algo que aún no habíamos comprendido. La repetición en sí misma no era suficiente, porque en cada nuevo ciclo, esa cosa parecía acercarse más, como si estuviera aprendiendo, como si cada intento fallido dejara una grieta más en la estructura del mundo. Y ahora, en ese preciso momento de nuestra historia, las grietas se estaban expandiendo. Ya no eran 1 o 2 familias aisladas las que veían cosas extrañas. Ya no eran reflejos erróneos o televisores proféticos. Ahora las reglas estaban surgiendo simultáneamente en todos los rincones del planeta. Y con ellas, los síntomas, campanas, que no suenan a las 3 de la madrugada. Niños con los ojos vidriosos, turistas, tomando fotos de monumentos que nadie construyó, diferentes religiones reportando los mismos signos. La conexión era clara. No importaba si rezabas a Cristo, Alá, Buda o al silencio de las estrellas, a la amenaza no le importaba, solo quería entrar. Y los humanos, todos nosotros, de todas las épocas, solo teníamos una oportunidad, en recordar las reglas, antes de que fuera demasiado tarde. Y lo peor era darse cuenta de que, esta vez, tal vez, el recuerdo llegaba demasiado tarde, porque las señales ya no se estaban extendiendo, estaban convergiendo. Y quien entiende el mapa entiende que cuando todas las líneas apuntan al mismo centro, algo va a suceder, y pronto, fue en ese momento cuando todo encajó, o al menos lo suficiente como para hacerme ver lo que estaba ante nuestros ojos, desde el principio. Las reglas no se estaban creando ahora, no eran el producto de una fuerza que intentaba ayudarnos, no eran instrucciones de emergencia, inventadas por una institución sagrada, ni siquiera un sistema secreto de la iglesia, siempre habían estado ahí, como si formaran parte del tejido mismo de la realidad, como si fueran la respuesta automática del mundo cada vez que algo malo comenzaba a suceder. Era como el cuerpo humano ante una infección. Antes incluso de saber que estamos enfermos, la fiebre sube, los anticuerpos entran en acción y el organismo lucha por sí mismo. Esas 5 reglas, tan simples, tan extrañas, tan aleatorias, eran exactamente eso, la fiebre del planeta. Los primeros signos de que algo estaba intentando infiltrarse en lo que llamamos real. Pero esta vez había una diferencia. Aquello contra lo que el mundo parecía estar luchando, no solo estaba invadiendo, se estaba adaptando, estaba estudiando. Cada regla parecía una valla eléctrica, improvisada, colocada por instinto. Y al otro lado de la valla había algo observando, aprendiendo a saltar. Y con cada nuevo ciclo, esa cosa se volvía más inteligente, menos visible, más parecida a nosotros. Fue entonces cuando empecé a comprender que lo que estábamos enfrentando no era un espíritu maligno, ni un demonio en el sentido tradicional. Era una inteligencia, un patrón, una entidad, tal vez sin forma ni nombre, que deseaba más que entrar en nuestras casas o susurrar en los espejos. Quería sustituirnos, cambiar lo que somos, lo que sabemos, lo que creemos que es real, por una versión de sí misma. Un reflejo creado a partir de la observación paciente de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestros miedos, como si estuviera creando un segundo mundo sobre el nuestro, solo que invisible e imperceptible, hasta el momento en que los cambios se completaran. Y ese proceso no comenzaba con violencia, comenzaba con sutileza, un sonido extraño, un reflejo que no se corresponde, un amigo imaginario con un nombre demasiado largo, una televisión que muestra el mañana, las reglas. Me di cuenta, no eran tanto para decirnos qué hacer, sino para intentar mantener lo que es nuestro, recordarnos que miráramos bien antes de salir de una habitación, que contáramos los golpes con atención, que desconfiaras incluso de una vela encendida. No estaban ahí para protegernos de los monstruos del exterior. Intentaban mantener intacto el interior, porque el mayor peligro no era que alguien llamara a la puerta, sino que, algún día, fueras tú mismo quien la abriera, y si yo tenía razón, y todo apuntaba a que sí, entonces, nos encontrábamos ante un punto de ruptura, no una invasión, sino una sustitución progresiva. Y lo más aterrador no era lo que estaba por venir, era saber que quizá ya había comenzado. Y nadie, ni siquiera yo, podía afirmar con certeza quién era quién. Fue justo después de comprender que las reglas eran la respuesta de la realidad a la invasión de algo invisible, cuando ocurrió lo que más temía. Las cosas empezaron a cambiar dentro del propio Vaticano. Hasta entonces, todos los casos estaban dispersos,
familias distantes, ciudades pequeñas, episodios que podían tratarse como excepciones. Pero cuando la amenaza atravesó los muros de Roma, cuando entró allí donde tantos creen que el mundo aún está a salvo, fue entonces cuando se reveló la verdadera gravedad de la situación. Todo comenzó de forma sutil, como siempre. Durante una de mis visitas a la sala de archivos, encontré un sobre la mesa del cardenal de Santo, un sobre nuevo, aún cerrado, sin remitente. Dentro, una vez más, la misma tarjeta plastificada, las mismas 5 reglas, pero esta vez, el papel no venía de un lugar lejano, lo habían dejado allí, en silencio, en el corazón de la fe. Al principio, pensamos que se trataba de una amenaza simbólica, algún tipo de broma de mal gusto, pero entonces comenzaron a aparecer pequeñas distorsiones, turistas que tomaban fotos de la plaza de San Pedro, y, al revisar las imágenes, veían estatuas que nadie más recordaba haber visto, gente que juraba haber caminado bajo las 7 torres de la basílica, cuando solo tiene una, vendedores ambulantes que ofrecían postales con imágenes que no coincidían con el mundo que conocemos, y, aún más extraño, los niños. Era fácil ignorar a los adultos, atribuir su confusión al cansancio, al calor, al estrés del viaje, pero los niños se quedaban parados en medio de la plaza, en silencio, mirando fijamente hacia arriba. Algunos parecían jugar a repetir movimientos, como si estuvieran ensayando una coreografía que solo ellos entendían. Otros simplemente señalaban vidrieras que no existían, y había una niña en particular, una que se quedó parada durante más de 20 minutos, inmóvil, mirando la ventana del despacho del cardenal, la misma desde donde él solía observar tranquilamente el flujo de fieles. Hasta ese día, me llamó pálido, con la mano temblorosa mi está mirando, dijo, y, efectivamente, así era, no con curiosidad, ni con miedo. Miraba con la firmeza de quien ya sabía exactamente quiénes éramos. No sonrió, no parpadeó, solo saludó con la mano con un gesto lento, casi calculado fluent. Cuando me di cuenta en el reflejo de la niña, en la fuente, mostraba otra cosa. Saludaba con la mano equivocada, llevaba otra ropa, y en el reflejo, sonreía. Esa noche cerré la puerta de mi habitación con más vueltas de llave de lo habitual, y al pasar por delante del espejo del pasillo, me obligué a mirarlo con atención, mucho más de lo que me hubiera gustado, porque necesitaba saber, con toda la certeza que me quedaba, si la imagen que veía allí seguía siendo mía, y más que eso, ansí seguía siendo solo mía. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. En realidad, apenas dormí. Desde el episodio con la niña en la plaza de San Pedro, todo parecía inestable, como si el aire a mi alrededor se hubiera espesado, como si el tiempo transcurriera un poco más lento. Incluso los sonidos, las campanas, los pasos en los pasillos de piedra, los cánticos que resonaban desde las misas matutinas, parecían provenir de un lugar ligeramente desplazado, como si los repitiera alguien que sabía imitar, pero no sentía lo que imitaba. Aún así, seguí con mi rutina, hasta que, al entrar en el despacho del cardenal, me detuve ante el gran espejo que colgaba detrás de su escritorio. Era un espejo antiguo, enmarcado en oro desgastado, heredado de otro tiempo, de otra época, y allí, en ese cristal pulido por la costumbre, ocurrió lo que temía desde hacía días. En el reflejo, yo era diferente, no de forma obvia, no era como ver un rostro extraño, o unos ojos negros, o una criatura acechando. No, era más sutil que eso. Mi reflejo vestía ropas que yo no llevaba. En mi cuerpo, la sotana negra de siempre, en el reflejo, una capa roja profunda, con detalles dorados, en las vestiduras de un cardenal, pero yo no era cardenal, nunca lo había sido, y nunca había usado esas ropas. Di un paso atrás, con el corazón acelerado, parpadeé varias veces, tratando de convencer a mi mente de que había sido una ilusión, alguna interferencia de la luz, pero el reflejo seguía allí, inmóvil, y entonces él sonrió. Yo no sonreí, no moví ni un músculo, pero mi reflejo sonrió, y fue exactamente la misma sonrisa que había visto en la niña de la plaza, pequeña, tranquila, cínica, y luego saludó con la mano, el mismo gesto, la misma mano, lenta, calculada. Se me encogió el pecho. Me volví rápidamente hacia la puerta, buscando la presencia del cardenal, de alguien, de cualquier cosa que me anclara a la realidad, pero estábamos solos allí, él y yo, mi otro yo. Cuando volví a mirar al espejo, él solo me observaba, sereno, como si supiera algo que yo no sabía. El cardenal entró poco después y me vio allí, pálido, de pie frente al espejo. «Padre Gabriel, ¿todo bien?». Dudé, luego pregunté, «¿Cuándo me mira? ¿A quién ve exactamente?». Frunció el ceño, confundido. «Te veo a ti como siempre». «¿Por qué?». Entonces señalé el espejo. «¿Y qué ve allí?». Se acercó y
Cuando finalmente fijó la mirada en el cristal, su expresión cambió, primero incredulidad, luego miedo. Eso no es posible, murmuró. Su voz falló. Veía lo mismo que yo, un reflejo que no era mío, o que lo era, pero antes, o después, o otro, y en ese momento, una verdad comenzó a tomar forma, una verdad tan absurda que parecía imposible incluso de pensar en mí. Estaban sustituyendo, poco a poco, de dentro hacia afuera, no como por arte de magia, sino fragmento a fragmento, y el reflejo no mostraba el presente, mostraba el proceso, el futuro cercano, la versión que se estaba formando. Esa sonrisa no era una advertencia, era un avance, y si eso era real, y todo indicaba que lo era, entonces tenía que actuar rápido, porque no era solo el mundo a mi alrededor el que estaba cambiando, yo estaba cambiando, y si tardaba demasiado, tal vez ya no sería capaz de notar la diferencia. Después de aquella mañana frente al espejo, o mejor dicho, frente a mí mismo, y a algo que ya no era solo yo, salí de la oficina del cardenal. Sin decir una palabra, bajé por los pasillos de piedra como quien desciende hacia su interior. Buscando aire en un lugar que ya no parecía el mismo, mis pasos me llevaron, casi como por impulso, hasta los archivos más recónditos de la Biblioteca del Vaticano. Había algo que necesitaba encontrar, o mejor dicho, algo que sentía que ya me estaba esperando. Fue allí, entre documentos olvidados y armarios de madera que crujían como huesos antiguos, donde un nombre volvió a surgir: un padre Antonio Benedetti. Desaparecido en 1954, también era demonólogo, y, hasta ese momento, no era más que una nota al pie de página en las historias que se contaban entre sacerdotes, alguien que habría abandonado la fe, huido, perdido la razón, pero un informe polvoriento apuntaba a algo diferente. En los meses previos a su desaparición, había informado de incoherencias de identidad. Y entonces encontré el diario. Era un cuaderno sencillo, encuadernado en cuero oscuro, con páginas amarillentas por el paso del tiempo y una letra firme, pero cada vez más temblorosa a medida que avanzaban los días. Empecé a leer, y con cada página era como si estuviera leyendo el guión de lo que yo mismo estaba viviendo, solo que, décadas antes, Benedetti describía haberse visto en lugares en los que nunca había estado. Sus compañeros decían que habían hablado con él, pero él había estado en otro lugar. Empezó a olvidar nombres, fechas, pequeños detalles de su infancia, hasta que un día se miró al espejo, y su reflejo le saludó con un gesto que él no había hecho. El diario era un retrato del colapso, un mapa de lo que ocurre cuando la sustitución llega a un punto en él, que el original empieza a desaparecer. Decía que sus gestos ya no parecían suyos, que su firma aparecía en documentos que no recordaba haber firmado, hasta que empezó a sentir que ya no estaba dentro de sí mismo, como si estuviera viendo la vida pasar a través de una ventana donde alguien ocupaba su lugar con su voz, su rostro, su historia, pero sin su alma. En la última entrada, fechada a él, día 127, la letra de Benedetti ya temblaba como si la hubiera escrito con los dedos de un anciano. Decía: las reglas ya no funcionan, caminamos por las calles y nos vemos a nosotros mismos, pero sabemos que no somos nosotros. Mañana veré mi reflejo por última vez. Si no estoy allí, quemada este diario. Cerré el cuaderno con las manos sudorosas. No había desaparecido, como todos pensaban. Había sido sustituido lentamente, por completo, y sin embargo, seguía allí, no el cuerpo, ni la copia, sino el vestigio. El susurro del original dentro de la máquina. Miré a mi alrededor en la biblioteca. Estaba solo, pero no me sentía solo, porque en ese momento me di cuenta de que el proceso que se había tragado a Benedetti ya había comenzado en mí. La diferencia era que ahora sabía qué buscar, y aún podía reaccionar. Al menos, por ahora, salí de la biblioteca con el diario de Benedetti apretado contra el pecho, como quien lleva una bomba a punto de explotar. Cada paso que daba por los pasillos del Vaticano parecía resonar más profundo, más lento, como si el tiempo a mi alrededor se estuviera estirando, tratando de engullirme. Llevé el cuaderno directamente al cardenal de Santo. Lo leyó en silencio página por página, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminó, permaneció inmóvil durante largos minutos, mirando a la nada, y entonces, sin apartar la mirada del vacío, dijo: Gabriel, creo que ya es hora de que veas el mapa. La frase parecía sencilla, pero tenía un peso que solo comprendería plenamente al entrar en su despacho privado y ver, por primera vez, lo que llevaba meses investigando. En la pared, un enorme mapamundi estaba cubierto de chinchetas rojas, líneas trazadas con una precisión casi obsesiva, círculos y espirales dibujados a mano. Cada chincheta representaba un caso, cada línea mostraba una conexión, y cuando di un paso atrás para verlo todo, lo vi. No era aleatorio. Los casos no se estaban extendiendo al azar como una enfermedad caótica, estaban convergiendo,
línea, procedentes de todos los continentes, se reunían lentamente en torno a centros poblacionales estratégicos en capitales. Centros religiosos, metrópolis con influencia global. La formación de las líneas no era natural, era un dibujo, un patrón, una espiral en movimiento, lenta pero constante, como una serpiente que aprieta sin prisa, sabiendo que su presa no escapará. Es sistemático, dijo el cardenal, ahora en voz baja, como si temiera que algo pudiera oírlo. Y según esta progresión, todas las grandes ciudades del planeta se verán afectadas en 6 meses. Tragué salivao. ¿No están tratando de sustituir a las personas? ¿Están tratando de sustituir la realidad? Fue esa frase la que realmente me impactó, porque de repente todo cobró sentido. Las televisiones que muestran el futuro, los reflejos erróneos, los amigos imaginarios con demasiados nombres, las estatuas que aparecen donde no deberían, los turistas tomando fotos de algo que aún no existe. El mundo estaba siendo reescrito, y no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Lentamente, casi con cariño, y entonces comprendí que la sustitución de personas era solo la primera fase, una prueba, un ensayo. El verdadero objetivo era Mayo Ere, incomprensiblemente Mayo Ere. Y la herramienta no era la violencia, ni el miedo, era la confianza. La entidad detrás de todo esto no necesitaba invadir con fuerza, si la gente lo permitía, si la obedecían, sin saberlo. Y eso era exactamente lo que hacían las reglas, parecían proteger. Pero, ¿y sí? ¿Y sí al final? ¿También formaban parte del ritual? De Santo me miró como si ya estuviera esperando que llegara esa pregunta. Se acercó a su escritorio. Abrió un cajón con cerradura y sacó un pequeño cuaderno de tapa oscura. Este diario fue encontrado en la celda de un monje que murió. Hayes dijo, no era demonólogo ni investigador, pero dejó una única anotación, con fecha y hora, que decía, cuando todos sigan las 5 reglas al mismo tiempo, la puerta se abrirá por completo. El silencio en ese momento parecía demasiado pesado para romperse. La imagen era clara e insoportable. Cada persona que sigue las reglas cree que se está protegiendo, pero juntas, millones de personas pueden estar ayudando a girar la llave. ¿Y si un día todas la giran al mismo tiempo? Por miedo, por costumbre, por fe, tal vez lo que hay al otro lado ya no necesita imitar tal vez finalmente. Entry, sin llamar, sin pedir permiso, porque seremos nosotros mismos quienes le abramos la puerta. Tras la revelación del mapa y la aterradora posibilidad de que las reglas estuvieran, en realidad, alimentando el ritual de su propia sustitución, el cardenal se quedó en silencio durante un rato, mirándome como si ya supiera lo que vendría a continuación. Luego se levantó, sin prisa, y dijo, ¿es hora de que veas lo que hay debajo? Pensé que se refería a más archivos, tal vez un ala olvidada de los registros históricos, pero me llevó mucho más allá. Atravesamos pasillos por los que nunca había pasado, puertas que solo se abrían con llaves que él sacaba del crucifijo. Pasamos junto a guardias que no llevaban uniforme y que nos observaban en silencio, sin apartar la mirada. Y entonces llegamos a una estrecha escalera que parecía descender fuera del tiempo. Giraba y giraba y giraba, hasta que perdí por completo la noción de la profundidad, hasta que todo se volvió demasiado frío y el silencio se hizo demasiado pesado. Al final de la escalera había una puerta de madera antigua, marcada con símbolos que no reconocí. El cardenal presionó la palma de la mano contra una piedra falsa en la pared, y la puerta se abrió con un clic sordo. Lo que vi al otro lado me hizo olvidar todo por un instante. Era una sala enorme, imposible de existir bajo cualquier lógica arquitectónica. El techo desaparecía en la oscuridad, y las paredes estaban cubiertas de archivos, pergaminos y documentos de todo tipo. Pero lo que realmente me paralizó fueron las personas. Docenas de ellas, hombres y mujeres de diferentes edades, todos vestidos con hábitos clericales, y todos con rostros que yo conocía. Padres que había visto en los pasillos del Vaticano, hermanas que, supuestamente, se habían retirado por motivos de salud, un arzobispo que había sido dado por muerto en un accidente de coche. Estaban allí, vivos, pero no vivos como nosotros. Sus expresiones eran tranquilas pero vacías. Se sentaban en mesas, copiando textos antiguos, escribiendo informes, como si sus vidas fueran una eterna repetición de tareas. Esto, dijo el cardenal, es el repositorio, el lugar donde terminan los originales cuando se completa su sustitución. Me quedé quieto, tratando de entender. ¿Saben que están aquí?, pregunté. Él asintió. Lo saben, pero no pueden volver. ¿Recuerdan quiénes son? ¿Recuerdan el mundo de arriba? Pero ya no tienen fuerzas para cruzar. La conexión se ha cortado, y ahora solo observan. Fue entonces cuando oí una voz que me hizo estremecer.
Gabriel. Me volví y me encontré cara a cara con yo mismo, o mejor dicho, con el Gabriel original. Estaba sentado frente a una pila de informes, exactamente los mismos que yo había estado investigando durante los últimos días, el mismo corte de pelo, la misma cicatriz en la mano izquierda, la misma mirada, solo que más cansada, más humana. Has llegado, dijo, como si ya lo supiera, hace 3 días que empezaste a vivir en mi lugar, pero yo sigo aquí. Me acerqué a él sin saber qué decir, el suelo parecía moverse. ¿Lo recuerdas todo?, le pregunté. Asintió con la cabeza. Cada momento, pero no puedo volver, y por lo que parece, tú también estás cambiando si estás aquí. Es porque aún hay tiempo, aún hay una oportunidad. Miré al cardenal. ¿Por eso me ha traído aquí? Él respondió con otra pregunta. ¿Estás preparado para entender lo que realmente está en juego? Y entonces nos guió a un ala lateral de la sala, donde mapas, diagramas y fotos cubrían las paredes. Allí estaba la verdad. En la sustitución nunca se trató de individuos. Siempre se trató de sistemas de estructura, de poder, y ahora, con tantos líderes religiosos ya sustituidos, y con la obediencia ciega a las reglas, aumentando cada día, faltaba muy poco para que todo quedara sellado. Porque no bastaba con que el mundo cambiara. Era necesario que nadie se diera cuenta de que eso había sucedido. Y aquellos que se daban cuenta, acababan allí, en ese lugar, viendo desde lejos cómo sus propias vidas eran vividas por algo que solo parecía humano, pero que en el fondo estaba hecho de silencio e imitación allí, entre los rostros conocidos que ya no pertenecían al mundo real, y ante los mapas que mostraban el avance inevitable de la sustitución. La verdad me golpeó. Como un puñetazo lento y profundo. Las reglas no eran lo que parecían ser. Durante todo este tiempo, las seguí, las respeté. Creí que eran una protección divina contra algo que quería invadirnos, y tal vez lo fueron, sí, durante un tiempo, pero solo hasta que el propio enemigo aprendió a utilizarlas contra nosotros. Fue la hermana Catherine quien me lo explicó. Salió de las sombras del repositorio, cargando una carpeta con documentos, fotos y una expresión de quien ya no se asusta por nada. Las reglas funcionan, dijo, pero no como pensamos. No solo nos protegen, también conectan, sincronizan, sintonizan. Abrí los archivos que trajo. En cada uno de ellos registros de fields, comunidades enteras, países, obedeciendo las reglas al mismo tiempo, y poco después, oleadas de distorsiones, patrones similares apareciendo en lugares completamente diferentes, espejos que se negaban a reflejar, niños que pronunciaban nombres que no habían aprendido, oraciones recitadas simultáneamente en lenguas muertas por personas que nunca se habían visto. Cuanta más gente seguía las reglas, más fuerte era el fenómeno. Es como un ritual global, dijo la hermana, y alcanzará su punto álgido. ¿El día de San Miguel? Un día especial en el calendario católico, marcado durante siglos como el momento en que se celebra la victoria del bien sobre el mal. Pero ahora, el enemigo había cambiado las reglas del juego, el día en que todos se reunieran en oración, pensando que estaban reforzando su fe, estarían, en realidad, completando la llave que abre la puerta final. Y fue entonces cuando comprendí la cruel ironía de todo aquello. Las reglas siempre habían sido nuestra defensa, pero ahora, seguirlas en masa, sería como cantar alegremente el hechizo que lo destruye todo. La entidad no quería asustar, quería adoctrinar, enseñar, familiarizar, y cuando finalmente todos estuvieran acostumbrados, obedeciendo sin cuestionar, ya no necesitaría esconderse, porque ya sería bienvenida. Es más, a los líderes religiosos, los guías espirituales, muchos ya habían sido sustituidos. No quedaba ninguna duda. Voces de confianza repartidas por todo el mundo estaban listas para conducir a millones de personas en un solo momento a una plegaria universal. Una bendición supuestamente inofensiva, solo que cada palabra, cada gesto, cada silencio obedecido, no sería fe, sería consentimiento. Lo que más me dolía era darme cuenta de que, tal vez, no fuera posible impedir que la gente rezara, siguiera las reglas, porque nadie escucha cuando se le dice que la fe se está utilizando en su contra. La única salida, entonces, sería impedir la fuente, el punto de origen, porque mientras los espejos siguieran en pie, mientras existiera ese centro de distorsión, las reglas seguirían teniendo poder, y si queríamos cortar el mal de raíz, tendríamos que destruirlos. Pero había un detalle aún más sombrío: la cámara de los espejos, el lugar desde donde se proyectaba todo esto, solo podía ser accedida por alguien que existiera al mismo tiempo en las dos realidades, a la original y la sustituida. Y en ese momento, todas las miradas se volvieron hacia mí. En el fondo, ya lo sabía, desde el momento en que mi reflejo sonrió, sin que yo sonriera.
desde el instante en que el niño David dijo que su amigo imaginario se llamaba Gabriel, desde aquella noche en Milwaukee, en la que oí mi propia voz saliendo de un televisor apagado. Lo supe, no podía negarlo más. Yo era el vínculo entre dos mundos, el umbral, la delgada línea entre el original y la copia, y por eso era yo quien tenía que entrar. La hermana Catherine nos condujo por un estrecho pasillo, detrás de la Capilla Sixtina, pasando por puertas selladas, escaleras en espiral y túneles que parecían excavados por manos olvidadas por la historia. Todo bajo tierra, muy por debajo de lo que cualquier guía turístico podría imaginar. Y al final de ese camino estaba la cámara. La puerta no era de madera ni de piedra, estaba hecha de espejos, 5 paneles de vidrio, encajados como pétalos, cada uno con un marco tallado con símbolos antiguos, símbolos que habían aparecido en manuscritos mayas, paperos egipcios, crónicas medievales y grabados tibetanos, todos allí, reunidos como si el tiempo se hubiera colapsado sobre sí mismo. Este es el lugar donde la realidad comienza a doblarse, dijo el cardenal, deteniéndose ante la entrada, el centro de la sustitución, la fábrica de los reflejos. Cuando se abrió la puerta, sentí que el aire cambiaba. Era como respirar bajo el agua, un silencio denso, que parecía escuchar los pensamientos, incluso antes de formularlo. Dentro de la cámara había 5 espejos colocados en forma de pentágono, altos como portales. Cada uno reflejaba una versión diferente de la realidad. Uno mostraba el Vaticano actual, tomado por multitudes sincronizadas, todas moviendo los brazos al mismo ritmo, como si estuvieran ensayadas por algo invisible. Otro reflejaba un Vaticano aún intacto, pero envuelto en sombras que se acercaban lentamente. El tercero mostraba un Vaticano invertido, con cruces boca abajo y santos mirando al suelo. El cuarto era un vacío absoluto, oscuridad pura, como si allí no hubiera ni siquiera espacio para el quinto. El quinto mostraba la propia cámara, en la que estábamos, con una diferencia terrible en ese reflejo. Mi reflejo y yo estábamos allí, pero no estábamos solos. Había docenas de versiones de mí mismo, de mí como sacerdote, de mí como cardenal, de mí como niño, de mí con los ojos fijos. Todos nos observaban, todos esperaban. La hermana Catherine susurró: esos son los ciclos anteriores. Cada sustitución dejó huellas. Cada versión intenta impedir lo que estás a punto de hacer. Y entonces me entregó el dispositivo, pequeño, metálico, delicado, un artefacto diseñado para una única función, al romper la frecuencia que mantenía los espejos conectados al otro lado. Pero había una condición: solo podrás activarlo desde dentro de la geometría, dijo el cardenal. Debes estar en el centro exacto, el lugar donde las 5 realidades se tocan. Tragué saliva. Sabía que, al cruzar esa línea, tal vez no volvería nunca más. Tal vez mi existencia, o cualquier versión de ella, dejaría de tener sentido, pero también sabía que si no lo hacía, el día de San Miguel, cuando la oración final fuera recitada al unísono por todo el mundo, el portal se abriría para siempre, y nadie más sabría lo que era real, porque incluso el espejo nos convencería de que siempre había sido así. Voy, dije, pero en ese momento oí otra voz, idéntica a la mía. Me volví y lo vi, a él, mi otro yo, el sustituto. Estaba allí, en silencio, observándome, y por primera vez, no parecía hostil, parecía comprensivo, como si también supiera lo que estaba en juego. Se acercó y con un discreto gesto, me tendió la mano, no en señal de desafío, en señal de acuerdo. 2 versiones de mí mismo, un único propósito. Quizás aún había esperanza. Lo miré, me miré, y por primera vez no sentí miedo, no porque fuera menos aterrador, sino porque había algo en sus ojos, algo que no era frío, ni vacío, ni falso, era familiar, humano. Un peso silencioso que yo conocía bien, un cansancio que no se aprende fingiendo. Y en ese instante comprendí que tal vez él también estaba atrapado, que tal vez en el fondo él tampoco había elegido ser lo que era. Nos quedamos mirándonos durante largos segundos, yo con el dispositivo en las manos, él con las manos vacías, abiertas, como diciendo: ¿no estoy aquí para impedirlo? Era como si él también quisiera acabar con aquello, como si parte de su existencia, aunque construida a partir de la distorsión, aún conservara un vestigio de lo que yo fui un día, o mejor dicho, de lo que aún soy. ¿Entiendes lo que tenemos que hacer?, le pregunté, sin estar seguro de qué pudiera responder, pero él solo asintió, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Entonces caminamos juntos hacia el centro de la cámara, donde las 5 realidades se tocaban. El aire allí parecía más denso, como si respirar exigiera recordar quién eres y por qué sigues intentando serlo. El dispositivo comenzó a vibrar en mis manos, un zumbido grave, casi como un susurro, que venía de debajo de la piel. La hermana Catherine y el cardenal
nos observaban desde el borde de la sala, en silencio. Sabiendo que a partir de ese momento ya no podrían ayudarnos, el sustituto me miró una vez más, y fue él quien dijo, con mi propia voz, si solo uno de nosotros sobrevive, que sea aquel que sabe lo que es el sacrificio. Y antes de que pudiera reaccionar, me empujó al centro exacto del Pentágono y activó el dispositivo con un toque firme. Una explosión silenciosa recorrió el suelo, las paredes, los espejos. No hubo luz, no hubo sonido, solo una sensación, como si todo lo que éramos estuviera rehaciendo. Chelula a chelula, recuerdo a recuerdo, caí de rodillas, él también. Y por un momento, sentí que ambos estábamos desapareciendo, pero no como alguien que se borra, sino como alguien que se fusiona. Como si toda esa división entre lo que era real y lo que era copia, dejara de importar. Todo lo que habíamos vivido, ambos, comenzó a unirse, a converger. Nuestros recuerdos no competían, se complementaban. Vi su infancia, no la mía, y me di cuenta de que él también había sido moldeado por la soledad, por el silencio, por repeticiones eternas. Vi sus primeras dudas, sus momentos de fracaso. Vi cuando descubrió que era un duplicado, y lloró, solo, en la oscuridad de una habitación que nunca perteneció a nadie, porque, aún siendo una copia, quería ser más, quería ser alguien, y él vio mi peso, mis culpas, mis fallos, mis miedos, las noches en las que recé sin creer, solo porque no sabía qué más hacer, y en ese cruce entre dos conciencias, en ese abismo en el que ya no había él ni yo, solo algo que intentaba ser completo, nació algo nuevo, y entonces, de repente, todo quedó en silencio, el zumbido cesó, los espejos se rompieron, y así fue como comprendí que la elección imposible no era entre quién viviría, o quién desaparecería, era entre seguir siendo mitades, o aceptar convertirnos en uno solo. No le gané, él no me dominó, simplemente decidimos confiar. Cuando abrí los ojos, todavía estaba allí, de pie, solo, pero sintiendo algo diferente, como si una parte de mí que nunca supe que me faltaba, finalmente hubiera vuelto. Como si ahora fuera completo. Me quedé allí durante un tiempo que no puedo calcular, con los espejos rotos a mi alrededor y un silencio tan profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra. O tal vez de dentro de mí, el suelo aún latía con los vestigios de lo que habíamos hecho. La cámara, antes llena de vida con reflejos en movimiento y realidades que se susurraban entre sí, ahora estaba inmóvil, y yo, en el centro, respiraba, como alguien que despierta de un sueño muy largo. Pero no era solo eso, sentía algo nuevo, un calor en el pecho, una extraña ligereza en la mente. Era como si mi alma hubiera sido lavada y cosida con otra. Ya no existía el otro. Yo ya no existía. Esa división invisible, ese espejo interno que dividía quién era yo y quién me imitaba. Los recuerdos que eran suyos y los míos ahora estaban mezclados, pero de una manera que tenía sentido, como piezas de un rompecabezas que solo se completaba cuando dejábamos de luchar el uno contra el otro. Salí de la cámara lentamente, con los pies pesados como el plomo, pero con el corazón extrañamente tranquilo. La hermana Catherine me miró en silencio, con los ojos húmedos, como si supiera que algo había cambiado para siempre. El cardenal se acercó y me tocó el hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Quería decir que sí, pero dudé. Estoy bien, respondí. Fue lo único que pude decir, y era verdad. Atrás de mí, los espejos comenzaron a ceder. Uno a uno, se deshicieron en polvo brillante que no cayó al suelo, sino que se elevó, como polvo al revés, se evaporaban, desaparecían de la realidad, y con ellos, la conexión entre los mundos también comenzó a desmoronarse. El aire perdió su peso, las voces dejaron de susurrar en los rincones de las paredes, y las presencias que antes parecían espiar detrás de cada sombra, se fueron. No fue inmediato, pero el efecto se extendió, como una piedra lanzada a un lago en silencio. Primero, los registros del repositorio comenzaron a borrarse. Las copias, una a una, dejaron de moverse. Luego, los archivos de las reglas desaparecieron, papeles en blanco, recuerdos desvaneciéndose como la niebla al sol. Las personas que habían sido sustituidas, o estaban a punto de serlo, comenzaron a sentir que algo se había soltado dentro de ellas. Como un lazo invisible deshecho, recibimos informes de las más diversas partes del mundo, a reflejos que volvían a la normalidad. Televisores que antes mostraban acontecimientos futuros, y ahora solo emitían estática. Niños que de repente olvidaban los nombres de sus amigos imaginarios, y nadie sabía explicar por qué, pero yo sí, nosotros lo sabíamos. El ritual se había interrumpido, la sustitución se había detenido, la realidad, por fin, respiraba por sí sola de nuevo. Lo que no le conté a nadie, lo que quizá nunca pueda contar, es que el sacrificio no fue solo del otro yo, también fue mío.
porque al fusionarme con él, dejé de ser el Gabriel que una vez existió. Y también dejé de ser solo ese cura cansado que buscaba respuestas. Ahora cargo con 2 vidas, 2 recuerdos, 2 pesos, y de alguna manera, eso me liberó. Volví al Vaticano como quien vuelve. A casa después de años en la oscuridad, me senté en el mismo banco, recé las mismas oraciones, pero todo sonaba diferente, más claro, más honesto, quizás, por primera vez, estaba realmente completo. Y sí hubo dolor, sí hubo miedo, sí hubo pérdida, también hubo elección, y esa elección lo salvó todo. A la mañana siguiente, caminé por la plaza de San Pedro como quien ve nacer un mundo nuevo. Pero no era nuevo, era el mismo, solo que limpio, respirable. Las palomas seguían volando en círculos perezosos bajo el cielo dorado. Los turistas tomaban fotos de las columnas, las voces se mezclaban en docenas de idiomas diferentes, y, por primera vez en meses, todo parecía estar en su lugar. Ninguna estatua fuera de lugar, ningún reflejo extraño en los escaparates de las tiendas, nadie saludando desde espejos apagados. El mundo había dejado de susurrar, y sentí, de verdad, que había vuelto a la normalidad. El cardenal de Santo, a mi lado, no dijo nada durante mucho tiempo. Caminamos juntos como 2 hombres que habían salido de una guerra que nadie conocería jamás. Cuando nos detuvimos, posó su mano en mi hombro, y dijo, con la voz más suave que nunca, «Has vuelto». Quería responder, pero ¿cómo explicar que no era solo yo quien había vuelto? ¿Cómo explicar que dentro de mí había ahora alguien que un día había sido una sombra, un reflejo, una copia, pero que, al final, había hecho el gesto más humano posible, en elegir sacrificarse? Lo que me acompañaba ahora no era un peso, sino una plenitud. Ya no era el mismo, era más. En los días siguientes, se confirmó lo que ya esperábamos. Las sustituciones habían cesado, las reglas perdieron su poder. Cuando intentamos reintroducirlas en entornos antes contaminados, no surtieron ningún efecto ni rastro, como si el ritual hubiera terminado definitivamente. Los espejos comunes volvieron a reflejar solo lo que había delante de ellos. Los niños volvieron a jugar con muñecos, y no con entidades. El sonido de las campanas volvió a ser solo sonido, nada más, y sin embargo, nadie fuera supo lo que había pasado. Para el mundo, nada había cambiado, no hubo titulares, no hubo celebraciones. Ningún periódico informó del colapso que casi se produjo, porque la realidad restaurada es, por naturaleza discreta, no necesita anunciarse. Simplemente es, volví a mi trabajo con la misma bata, las mismas manos, la misma cruz al cuello, pero cada gesto mío, cada mirada, llevaba ahora el recuerdo de todo lo que había vivido, y de todo lo que casi fuimos. Y más que eso, llevaba la certeza de que la verdadera fe no se basa solo en dogmas o oraciones repetidas, sino en la vigilancia, en el sacrificio, en las decisiones tomadas en silencio. Por fin comprendí que proteger el mundo no siempre es destruir el mal. A veces es reconocer cuando intenta usar nuestra propia fe en nuestra contra. A veces es saber dejar de obedecer para volver a sentir, y que lo que llamamos milagro puede muy bien ser solo un hombre que decide no rendirse. Hoy sigo siendo sacerdote, sigo siendo demonólogo, pero soy algo más, algo que no sé nombrar, y quizá ni necesite hacerlo, porque fui al centro de lo que no debería existir. Me miré a los ojos y decidí no huir, y por eso, hoy, la realidad sigue siendo realidad, porque alguien se negó a dejarla deslizarse por los espejos. Porque alguien, a pesar del miedo, dijo, basta. Y eso fue suficiente.